Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la dulce palabra de Dios, esta vez en el domingo número 13 del tiempo ordinario. Se podría decir que el tema central de esta liturgia va a ser el discurso misionero de Jesús. Ya nos ha deleitado bastante con el discurso de las bienaventuranzas y se le añade como prolongación de este mismo discurso ahora el discurso misionero. Este en sus dos grandes aspectos, el envío y la acogida. Vamos a verlo desde la primera lectura de hoy, que fue tomada del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, versos 8 al 11, versos 14 al 16a. Ya hemos leído en este mismo libro toda la historia o gran parte de la historia de Elías. Elías tuvo el privilegio de parte de Dios de poder elegir a su propio sucesor y eligió a Eliseo. De Eliseo son muchísimas cosas las que tenemos que decir: cómo fue su llamado, su vocación, su respuesta, qué hizo, qué dejó, con qué rompió y cómo comienza su ministerio. Sin embargo, ya hoy en el capítulo 4 vamos a ver esto bastante adelantado y vamos a encontrarlo ya en su ruta misionera. Va por diferentes lugares, va proclamando la palabra, va enseñando al pueblo, va amonestándolos a la conversión y va haciendo que el mensaje de Dios llegue al corazón de todas las personas posibles. Bueno, tal parece que Eliseo solía pasar bastante por Sunén. Es como una ciudad, como un pueblo. Allí, en este pueblo, vivía una mujer principal que le insistió en que se quedase un día a comer con ellos. Y desde entonces tal parece que cada vez que Eliseo pasaba por ahí, entraba, estaba un rato con ellos, comía y seguía su camino. A esta mujer el Señor le mueve el corazón diciéndole que este es un hombre de Dios y decide, consultándolo con su esposo, construirle una pieza, una pequeña habitación donde el profeta con su sirviente pudiesen entrar, quedarse, descansar, dormir un poco y luego entonces seguir su marcha al día siguiente o cuando le estipularan necesario. Y así lo hizo, le construyó en la terraza una pieza con algunas comodidades. Eliseo venía y se quedaba allí. Un día, mientras está allí junto con su sirviente, que se llamaba Gehazi, estaba allí y Eliseo le dice: oye, ¿qué podremos hacer por esta mujer? Fíjense que esta mujer los atendió, los acogió perfectamente bien, los reconoció como hombres de Dios y le dio la hospitalidad que se merecían. ¿Qué podemos hacer por una mujer que nos ha acogido, que ha sido hospitalaria, que nos mantiene bien, que nos ayuda y que nos ha dado su amor, su cariño y su respeto? ¿Qué podemos hacer por una persona así? Lo que hizo el criado fue como una especie de quejadumbre. Bueno, por desgracia no tienen hijos y su marido es ya muy anciano, lo que significaría que ni los tienen ni los pueden tener. Y el mayor bien que le podíamos hacer a una pareja en este momento sin hijos y esta edad es que tuvieran un hijo, pero como que no está en nuestras manos, pensaría el sirviente. Eliseo lo meditó en su corazón, lo rumió, lo hizo palabra de Dios en su interior. Me imagino que evocó al Dios Altísimo, lo invocó, habló con su Dios en oración y le dijo al sirviente: por favor, dile a la mujer que venga. La mujer vino y la primera lectura termina con esta frase. Hoy el texto sigue, ¿verdad? Pero el pasaje que hemos elegido hoy en el verso 16a termina con esta frase: el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Bueno, en esta primera lectura vemos la acogida que hizo el profeta Eliseo en su corazón de la palabra de Dios y de su misión como profeta. Acogió al Señor, mató su yunta de bueyes, rompió su arado y su yugo, los quemó, asó las carnes, repartió, se despidió de su familia, todo lo que tenía que hacer y se fue a seguir al Señor con todas las consecuencias. Acogió la palabra y el mandato de Dios en su corazón. Al acoger esa palabra, acogió el envío y se fue como tenía que ser, de esa manera.
Y ahora está llevando ese mensaje a otros y al pasar por esa casa y entrar de vez en cuando fue acogido en esa casa como hombre de Dios. Por lo tanto, no es exactamente al profeta Eliseo a quien acogen, acogen a quien lo ha enviado, acogen al Dios Altísimo, al Dios de Israel, a su palabra y a sus promesas. Ese es el contexto. Hay una acogida y hay un envío. Y a causa de eso, de esa porción de la misión que tiene acogida y envío, hay un tercer elemento que es muy importante. No quedará sin recompensa. Hay una recompensa para aquel que acoge la palabra, para aquel que es enviado y sale según su envío y cumple con su misión. Hay una recompensa. En el caso de esta mujer parecería que la recompensa fue simplemente material, tener un hijo. No, fue realmente espiritual, tener protección de parte de Dios y de los hombres. Si contamos con que su esposo era un anciano, podríamos deducir que moriría en un tiempo aproximado. Podríamos deducir algo así. Quedaría viuda y sola. Y una mujer viuda y sola, conocemos lo que pasaría en esas circunstancias. Por lo tanto, darle un hijo a esta mujer es más que llenar un vacío, darle un capricho o simplemente hacerla feliz porque amamantó un hijo. Es darle protección, es darle familia, es darle comunidad, es darle un premio real y necesario por su obra, para que ella en ese niño también cumpla la obra de Dios y también este niño acoja esa palabra y sea enviado en el nombre de Dios, porque al final él es un milagro hecho por el profeta de Dios, lógicamente de la mano de Dios, para satisfacción de esa familia, pero sobre todo para la comunidad que se está levantando en la fe. Ojalá que tú y yo podamos aceptar entonces la misión que tenemos cada uno en su categoría, en su renglón, que podamos vivir nuestra vida en la fe a la que hemos sido llamados y que nos dediquemos a contagiar a otra gente con esta misma fe, llamándolos a participar activamente del plan de salvación de Dios. El salmo que hemos cantado hoy es el Salmo 88. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 3 versos fundamentales tiene. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza. Y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Es un salmo hermoso que quiere en agradecimiento a Dios por todo el bien que nos hace levantar una loa, una alabanza al Rey, reconocer su amor, su poder, su misericordia, su fidelidad por todas las edades, saber que Dios es nuestra luz que ilumina nuestro rostro, que nuestro gozo es servirle de día y de noche y hacer la justicia debe ser nuestro mayor orgullo. Alaba al Señor y bendícelo desde este salmo, conviértelo siempre en oración, apréndelo de memoria y enséñaselo a tus hijos, por favor. La segunda lectura es muy particular, fue tomada de la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 6, versos 3 al 4, versos 8 al 11. Es esta gracia entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, también fuimos bautizados en su muerte. O sea, cuando un niño en la iglesia católica, en la iglesia verdadera, es bautizado en Cristo Jesús, se bautiza en el plan de salvación. Significa pasión, muerte y resurrección. Significa acoger la palabra de Dios en el corazón, asumirla como estilo de vida, ponerla en práctica con todas las consecuencias y recibir la recompensa que trae consigo la resurrección o la mansión que se nos preparó en el reino de los cielos con duración de vida eterna. Hemos sido con él bautizados, participamos entonces de su pasión, muerte y resurrección.
Por el bautismo, sumergidos en las aguas, somos sepultados. Esa es una forma de sepultarnos. Cuando se introduce el niño, se sumerge el niño en las aguas, significa una muerte. Ha muerto al hombre viejo, va a renacer a un hombre nuevo. Con él somos sepultados en el bautismo, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. Me bautizo, sale toda la mácula, toda la mancha de mi interior. Quedo completamente libre y puro para darle cabida a la palabra y a la acción de Dios en mi vida. Y lo que se supone es que ahora vive el resto de mi vida en esa gracia y en esa presencia. Si cayese en pecado por mi condición débil humana, entonces me levantaré por la vida sacramental, sobre todo la confesión. Regresaré todos los días, si es posible, domingo sobre todo, a la Eucaristía para comerme a ese Dios que vive, y siempre decimos, para vivir tal como ese Dios nos manda. Hemos muerto con Cristo, continúa San Pablo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte no tiene dominio sobre Él. Porque también ha muerto al pecado de una vez y para siempre. Y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. Es la totalidad de este segmento de la palabra, se explica por sí solo, simplemente tenemos que asumir nuestro bautismo, otra vez pasión, muerte y resurrección. Tenemos que morir al hombre viejo, vivir una vida en santidad y heredar con ello la promesa del reino de los cielos. Mira el Evangelio de hoy, cómo nos habla, según San Mateo, en el capítulo 10, versos 37 al 42. En el capítulo 5 habíamos visto, de este mismo Evangelio, habíamos visto a Jesús en las bienaventuranzas, o según San Lucas, en el Sermón de la Montaña. Y toda aquella expresión hermosa de cómo debe vivir un santo, un fiel, un hijo amado de Dios, un católico práctico. Y cómo el mandamiento dado por Moisés en Cristo encuentra un renuevo, un rebrote. Y aunque en el pasado se les dijo esto, yo afirmo esto, pero en el presente les exijo esto otro. Y toda exigencia ahora va a tener que ver con el amor a Dios, el amor a ti mismo como obra maestra de la creación, y el amor a otro, siempre decimos, como el camino más corto para llegar a Dios. Hoy Jesús, en este discurso misionero, ya en el versículo 37 del capítulo 10, comienza de esta manera. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Desde esa frase, ¿cuál es el tema central de esta lectura? Que no tenemos que amar a nuestros padres. Respuesta equivocada. Dice que tenemos que cumplir con el mandamiento principal. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa frase no está en negativo, está en positivo. Dice que el amor a Dios va sobre todo. Y que cuando aprendo a amar a Dios de verdad y sobre todo, y a serle fiel a ese amor es referencia para que yo aprenda a amar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis ahijados, a mi cónyuge, a todas las personas con las que me toca convivir, conocidos, amigos, familiares, desconocidos, transeúntes. A todas las personas las voy a amar desde el amor de Dios. Este mandato solo pone el amor de Dios como referencia. No dice que tengo que amar a Dios dejando de amar a los demás, que tengo que servir y cumplir con Dios dejando de servir y cumplir con los otros. Dice lo contrario. Dice que si de verdad yo amo a Dios sobre todas las cosas, eso tiene que reflejarse en la forma en la que trato a mis papás, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis parientes en general. El amor referente es el de Dios, amarlo a Él sobre todas las cosas, serle siempre fiel, esperar y confiar en sus promesas y vivir para alabar y bendecir y glorificar su nombre. Esa debe ser la consigna. Y desde este amor, entonces, el amor con respeto, con dignidad, con servicio, con caridad a todas las demás personas, incluso a los que no piensan como yo. Y este amor entonces hace a todos inclusivos, los incluye a todos, no excluye a nadie, no importa cómo piensa, qué haga o cómo viva, lo incluye ese amor. Porque en fin de cuentas, de lo que yo debo hacer un juicio jamás es de la persona que actúa,
sino de la acción que comete. Por eso, como referente también la palabra de Dios va a decir, Dios, Cristo, ama al pecador, aborrece al pecado. Desde ese punto de vista, yo puedo y entiendo que en la iglesia cabemos todos, los incluye a todos, con todo tipo de perfiles, pensamientos, sentimientos, acciones e ideologías. Todos caben dentro. Pero lógicamente dentro de la iglesia cabemos, pero para entrar al reino de los cielos es la puerta angosta, y eso no lo estipulo yo ni la iglesia, eso lo estipula el Cristo de la gloria. Y para entrar por esa puerta angosta, la purificación que se nos exige en el desierto de cada día que tenemos que vivir para poder llegar a la tierra prometida. Y en esa vivencia de esa fe en Cristo Jesús, entonces a lo que estamos llamados es que desde el amor que Dios siembra en mi corazón, sea yo el que empieza a excluir todo aquello que me aparte de Dios. Pero dentro de todo, no olvidemos jamás que la característica importante, principal, primaria en la persona de Dios, de Cristo, es la misericordia. Entonces, las palabras de la iglesia hoy día tienen que ser de misericordia, de acogida con todos, de aceptación, de abrirle espacios, de procurar que vengan y se sientan en casa, que puedan sentir el amor de Dios en sus corazones, y que luego trabajaremos con las ideas, pensamientos, palabras y acciones, y no sea mi convicción la que los convence, sino la palabra de Dios la que opere en sus corazones y en el nuestro, para que cada vez se abra más a la misericordia, y en el de ellos para que cada vez se abra más al amor de Dios, y así podamos ser lo que dice la palabra, un solo corazón y una sola alma, una sola fe, un solo Señor, una sola iglesia, un solo Dios y Padre, que es el que tiene que congregarnos a todos en el credo que profesamos todos los domingos en la misa dominical. Esta lectura tiene una segunda parte, además de todos estos principios de la primera, y es que el que los recibe a ustedes, que son mis enviados, y los recibe en mi nombre, a mí me recibe. Y el que dé, aunque solo sea de beber un vaso de agua al que viene en el nombre del Señor, no quedará sin recompensa. Entonces, al final lo que Jesús va a hacer es como que medio resumir la misma idea de la primera lectura de hoy del profeta Eliseo, que hemos visto que fue recibido en esta casa como profeta, y que esta familia recibió recompensa por haber recibido al profeta, al hombre de Dios. Se trata de abrirle hoy nuestro corazón al Señor, de dejarlo que Él venga a vivir en nuestra vida, de entender que tenemos que sacar complejos, miedos, escrúpulos, inseguridades, que tenemos que hablar más de caridad practicando la caridad, y que tenemos que incluir la inclusión para que todos tengamos un espacio dentro de la iglesia verdadera, porque todos tenemos un espacio dentro del corazón amoroso y misericordioso de Jesús. Vamos a abrirnos a la misión de la iglesia verdadera. Vamos a aprender a amar con este corazón sacerdotal que Cristo nos ofrece. Haz nuestro corazón semejante al tuyo, y vamos a intentar vivir toda una vida entendiendo que tenemos que, en la apertura de nuestro corazón, estar disponibles para calmar la sed de todos los que vagan por este mundo probando aguas sucias y turbias y comiendo pastos secos, y como buen pastor que nos toca hacer en nuestra misión, ir a recoger a todas las ovejas, incluidos nosotros mismos, a veces como ovejas perdidas, recogerlos a todos y traerlos al redil, o sea, al corazón de Cristo, donde deben ser lavados y purificados con la sangre del Cordero. Tú haces una obra de caridad, no quedarás sin recompensa. Y la mayor obra de caridad que debes hacer, la debes hacer por ti mismo, convirtiéndote, buscando a Dios, amándole y siguiéndole. Ya decía San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 17. Que cada uno siga viviendo según el don recibido del Señor, en la situación en que se encontró cuando Dios lo llamó. Dios te llama en tu realidad, donde estás y cómo estás, y así te quiere. Y si algo hay que transformar en tu vida, Él lo va a transformar. Él te va a hacer criatura nueva. Él te va a lavar en su sangre preciosa.
Pero si cierras el corazón, si empiezas a odiar lo que representa Dios, su iglesia, sus ministros y todo lo que significa en la vida sacramental, cerrando el corazón al Señor, no habrá espacio para que la gracia opere en tu vida. Te llama tal como eres, pero te quiere santo. Y en esa santidad aprender a que todo lo que toques, también lo troques en santo. En esta hora santa, alaba, bendice y glorifica al Señor y suplícale que te bendiga con poder. Y estamos disponibles en esta mañana santa para recibir esa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así, lo demás vendrá por añadidura.